Bueno, primero creí conveniente abrir un poco el tema de la transgeneracional para poder hacer más fácil la comprensión de este yacente y en realidad la información del yacente nos las trae Salomón Sellam, que es un francés, que él hace un gran descubrimiento, tiene un par de libros escritos con respecto a este tema, pero para poder comprender esto tenemos que entender este proceso de qué es lo que nosotros traemos como memorias al nacer. Entonces, Didier Dumas, que es un psicoanalista que después de realizar los estudios de acupuntura empezó a realizar investigaciones sobre el chamanismo, él nos habla de que a través y básicamente el concepto del fantasma creado por Nicolás Abraham y María Toro explica cómo este se transmite de una generación a otra desde un enfoque tremendamente riguroso con el conocimiento de la lengua, el cuerpo y sus resonancias transgeneracionales, un campo en el que Freud no incidió demasiado, ignorando las resonancias hasta los abuelos, mientras los taoístas miden un destino sobre 9 generaciones y la Biblia lo hace sobre las 3 o 4 generaciones precedentes, donde los fallos de los padres se transmiten obligatoriamente. Didier Dumas, y la verdadera cuestión, cuando le hacen una pregunta, él dice que no es saber por qué el enfoque transgeneracional ha vuelto a reaparecer en muchos estudios, sino por qué ha desaparecido del pensamiento occidental de una manera abrupta. Fue como si en la evolución de las ciencias y las técnicas que aparecieron a principios del siglo XVIII y la proliferación durante el siglo XIX hubieran vuelto la espalda al hombre moderno y que éste se hubiera olvidado de todo, olvidando incluso el lugar donde él mismo es un misterio y donde se reúnen su sexualidad y su relación con sus antepasados. Ninguna otra civilización, ni chinos, ni el pensamiento amerindio, ni el pensamiento africano, ni el australiano, todos están abiertos al enfoque transgeneracional. El no dicho o lo impensado en esta transgeneracional, que yo denomino fantasma, nos dice él, y que provoca estragos considerables en la transmisión a los descendientes. Se oculta esencialmente en las preguntas relativas al sexo y a la muerte. Por lo tanto, es importante entender que vinimos de una sociedad. El cuerpo humano y el sexo fueron literalmente torturados hasta niveles inauditos. El inconsciente transgeneracional descansa sobre nuestras estructuras mentales individuales y colectivas. Nuestro espíritu se construye en base a la relación con el otro, al principio con el padre y la madre. No existe fuera de Dios. La relación y la comunicación con los demás en el uno no existe. Metafóricamente tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 manos y 2 cerebros que hacen que estemos constantemente dialogando con nosotros mismos. No hay existencia mental, sino hay 2. Y es así desde el principio porque hasta la adquisición del lenguaje, el bebé vive en una psique comunitaria que le permite ser rotativamente yo mamá, yo papá, yo mi hermana mayor o yo mi hermano menor, y yo la persona que me cuida, y así hasta que se construye la psiquis individual, que es a grosso modo hacia los 3 años. A partir de este momento el niño empieza a hablar y descubre las imágenes que hay dentro de su cabeza, descubre que no son las mismas que las de su madre y comienza a individualizarse. En el caso de cuando nos hablan de las consecuencias que esto implica, es cuando nosotros comenzamos a individualizarnos, porque en estos primeros años de vida nos hablan de que el niño no diferencia sus emociones de las emociones de la madre. Recién pasados sus 5 años va a individualizar sus emociones. Y esto nos da un dato muy importante de cuántas emociones que nosotros creemos propias arrastramos desde nuestra madre y traemos incorporadas. Todo tipo de problemas pueden ser consecuencia. En estos casos nos habla Dumas de que los muertos de la familia no pudieran liberarse de sus traumatismos antes de morir.
En estos términos, Nicolás Abraham, el fantasma, es una patología del inconsciente que se transmite de inconsciente a inconsciente en las relaciones de filiación. Este concepto modifica considerablemente la visión psicoanalítica. Para Freud, el inconsciente está formado únicamente por experiencias olvidadas de nuestra primera infancia. Para Nicolás Abraham, también habla de experiencias olvidadas, pero tanto de nuestros padres, de antepasados más lejanos, como de varias generaciones hacia atrás. Hoy en día podemos ser más precisos. El fantasma siempre es un traumatismo relacionado con el sexo o con la muerte, y pocas veces con otras cosas. Un traumatismo que se transmite en las siguientes generaciones bajo la forma de secreto de familia. Evidentemente estos traumatismos pueden asociarse a traumatismos colectivos como guerras, como deportaciones también. En términos clínicos, el fantasma no es un pasado mal muerto que nos hace cosquillas en la planta de los pies a sus descendientes, sino una estructura emocional familiar o colectiva que simula que no lo hemos enterrado. Cuando analizamos un poco esta información de biodecodificación, de decodificación, de todo lo que es el árbol genealógico, esta transgeneracional, podemos encontrar muchas veces ciertas reacciones de las personas, ciertas manifestaciones en su físico, y cuando vemos generalmente por su nombre, que tenemos bastante información en el nombre que se le ha puesto a la persona, vemos que en su transgeneracional, y cuando le hacemos la pregunta al consultante, está este misterio de los muertos mal enterrados, de personas que murieron y no se supo cómo, o nunca más se las vio, pasaron los años y en la cantidad de años que han pasado nos podemos dar cuenta que esa persona ha fallecido, pero no se supo más de ella. Me parecía importante compartir esto antes de entrar a una información tan delicada como es el tema del yacente. Y digo delicada porque si vamos a ver ciertas manifestaciones en la parte psicológica y en la biología de una persona, siempre tenemos que ver aquellos padres, abuelos, bisabuelos que han muerto y de la forma que han muerto, y siempre hay mucho dolor detrás de estas situaciones. Entonces, ahora escuchamos un poquito de música y entramos de lleno en el tema del yacente. ¿Qué es el síndrome del yacente? Muchas veces cuando pasamos por pérdidas familiares tan difíciles de asimilar y que dejan marcas muy profundas en nuestras vidas y en nuestras familias, es cuando puede aparecer lo que Salomón se llama el síndrome del fantasma o síndrome del yacente. Ocurre como consecuencia de una muerte repentina que suele ser traumática para la familia. Esto es difícil de aceptar, por lo que se crea un silencio sobre lo ocurrido, negando así el duelo. Incluso a veces la forma en que alguien muere se convierte en un secreto de familia. Muchas veces son niños o adolescentes los que ocupan este tema, ya sea por muerte en choque de auto, desaparecidos, muerte en guerra, asesinatos, trastornos de comportamiento, muerte prematura. Y para comprender bien este síndrome del fantasma o yacente, tenemos que tener en cuenta también que un aborto también es una muerte, sea el aborto de la manera que sea. Además, hay muchos motivos diferentes por los que el duelo de una persona que ha fallecido puede quedar bloqueado. Lo que ocurre es que la persona que nace hereda el inconsciente de la persona fallecida. Puede heredar conflictos, miedos, adicciones, enfermedades, etc. Va mucho más allá de ser un doble, porque de algún modo la persona fallecida vive a través de la que nace. Cuando habla del doble acá, nosotros cuando trabajamos en todo lo que es el árbol genealógico, buscamos fechas de nacimientos, y hay una manera de encontrar cuáles son los dobles en nuestro árbol. Pero cuando está este síndrome yacente es mucho más profundo. Cuando ha habido una muerte
y un padre o una madre decide ponerle el nombre de esa persona muerta a su hijo, lo está haciendo consciente o inconscientemente en el deseo de revivir el muerto a través de ese hijo. Entonces ese hijo tendrá que ser el mismo y ese muerto que el árbol genealógico, el sistema familiar le está pidiendo que sea. Estos mecanismos de reparación se realizan a partir de las generaciones siguientes, que obedecen de una manera inconsciente esta orden familiar. Se puede reparar de muchas maneras: trabajo, pareja, amigos, una enfermedad, un trastorno de comportamientos, hijos, etc. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este yaciente? En principio, tenemos que tener muy claro cuál es el drama familiar. Todas las familias tienen un drama y quién es el protagonista. En torno a eso, buscar quiénes están presentes en ese momento, si los padres, si los abuelos o los tíos. Y en tercer lugar, quiénes van a recibir la orden inconsciente de reparar esta historia. Entonces vamos a citar un ejemplo para que podamos entenderlo. Una madre que pierde a su hija raptada por delincuentes que hacen trata de personas, esta madre y todo el clan quedarán devastados por este drama, donde al no poder hacer el duelo automáticamente, el inconsciente familiar activa mecanismos para que este duelo se realice. Una mujer es alérgica al agua, lleva el fantasma, es decir, que tiene el síndrome del yacente de su bisabuela que murió ahogada en el mar. Estas son algunas características que puede tener el síndrome del fantasma o yacente. Una tristeza profunda, suelen ser personas que nacen tristes, sentimiento de no merecer placer, sentimiento de no vivo mi vida, somos dos. Suele haber una división importante dentro de la persona, a veces incluso tener gustos totalmente opuestos. La forma de dormir sobre todo se ve en las siestas. Suelen ser muy tiesos, con los brazos en cruz o manos unidas encima del vientre como los muertos. Suelen ser personas que visten mucho de negro, a veces también blanco, pero por lo general no usan colores vivos. De algún modo se sienten conectados a la muerte, a veces por el tipo de música que escuchan, por la forma de vestir, etc. Estos son solo algunas características, y no quiere decir que porque alguien vista de negro tiene que tener el síndrome del yacente o del fantasma. No obstante, cuando coinciden varias de estas características, es muy probable que sí lo tenga. Hay enfermedades que son muy típicas del síndrome del fantasma o yacente, y puede ser una esclerosis múltiple en placas, puede ser un Parkinson, una obesidad, un sobrepeso. Como hay dos, se necesita más espacio. Discapacidades musculares, que es para no vivir no tengo que respirar, bruxismo, diabetes tipo 1, apnea en el sueño, enfermedades mentales como esquizofrenia, bipolaridad, niños hiperactivos. Al igual que con las características, no siempre que alguien tiene alguna de estas enfermedades tiene por qué tener el síndrome del fantasma yacente, aunque algunas de ellas van a coincidir en un porcentaje muy alto con el síndrome. El fantasma yacente horizontal es el caso también del llamado hijo de sustitución. Nace un niño, por ejemplo, y se llama Antonio, y muere. Después de la muerte de este, nace otro niño y le vuelven a poner a Antonio. Tenemos el caso muy particular de Salvador Dalí. Salvador Dalí es el segundo hijo. Sus padres pierden un hijo y ese primer hijo se llamaba Salvador Dalí. Entonces tienen este segundo hijo y le colocan el mismo nombre en este intento de sustituir al otro hijo en este. Entonces Salvador Dalí tuvo que ser el mismo y tuvo que ser su hermano. Los padres ponen el mismo nombre al niño que nace después. Entonces, en este caso de Antonio, vive en la mente de Antonio, además del segundo niño. Es más que probable que nunca se sienta querido ni reconocido por su familia. Por más afecto que reciba, siempre habrá una carencia. Entonces, el motivo es claro. Todo lo que los padres le dan al segundo niño inconscientemente se lo están dando al primero. El segundo no tiene identidad
ni siquiera nombre propio. Hereda el de su hermano fallecido. Otra forma de este yaciente fantasma horizontal son los abortos. Entonces vamos a utilizar una metáfora para explicar esto. Imagina que la concepción es igual a comprar un billete de avión. La mayoría sabemos que en los aeropuertos, una vez que vas a embarcar, enseñas tu billete y pasas por un tubo que te lleva a la puerta del avión. Si tienes suerte y no te toca tomar un autobús. En este caso el avión es el nacimiento. Enseñar el billete, la concepción, y al rato vas al tubo que es el embarazo. Cuando hay un aborto, el bebé compra el billete, lo enseña y pasa por el tubo, pero ¿qué pasa cuando llega al final? Sorpresa, no hay avión. Entonces, ¿ahora qué? Pues aquí me espero. Así que cuando viene un bebé, después de un aborto, el bebé compra de nuevo su billete, lo enseña y al pasar por el tubo se encuentra su hermano o hermana esperando en el tubo y, como no, lo invita a subir con él en el avión. Dicho de otra forma, si hay un aborto, el inconsciente de este bebé que no nace, no se pierde. Y cuando nace, el siguiente bebé que no llegó a nacer, de nuevo un cuerpo y dos mentes. Drama. Joven en la guerra, pierde la visión. Protagonista. ¿Quiénes están presentes? Madre, padre y una hermana. ¿Quién recibe esta orden? Su hermana. Esta mujer tiene una hija. Esta hija viene a una consulta. Su motivo es entender por qué está casada con una persona que no aguanta y que siempre está hablando de su trabajo. Este hombre es oftalmólogo. Vamos a continuar un poquito más con esto. Quiero hacer una pausa porque sé que es un tema un poco difícil por ahí, porque siempre está tocando las emociones. Detrás de pérdidas de embarazo hay mucho dolor. Detrás de los abortos tenemos dolor y tenemos culpas, porque cuántas veces hemos visto que los hijos se les pone el nombre de los padres, se les pone el nombre de los abuelos. Entonces esto mueve mucha emoción. Continuando con el tema del yacente, si ustedes recuerdan, la gente que es de acá de Córdoba, tuvimos casos muy particulares en el Patio Olmos, donde estaban los góticos, donde estaban los dark, donde teníamos adolescentes todos vestidos de negro, con cruces. Hoy en día, cuando hablo con muchas madres, me hablan de esta particularidad de los chicos que aún permanece. Si bien esto no permaneció en el Patio Olmos, aún podemos verlos a estos chicos. Y cuando se ha hecho un estudio, encontramos que en el periodo de gestación hubo una muerte, porque esto también es algo que marca, y también hubo, o tal vez hubo, un aborto o una pérdida de embarazo. Una de las cosas que es importante destacar es que si hay una muerte en la gestación o unos 9 meses antes de una gestación, mamá o papá están en duelo, quiere decir que están tristes. Entonces el bebé, estando en la panza de mamá, está recibiendo todo lo que es la información vibracional, todo lo que es las emociones de mamá, las emociones de papá. Entonces después vemos niños o personas adultas que siempre estuvieron tristes, que siempre estuvieron deprimidos. Y cuando vamos a ver en esta historia siempre encontramos alguno de estos componentes. Tenemos gente que se encierra, que quiere estar en el oscuro, que vive de una manera bastante limitada porque no está pudiendo hacer su vida. Lo primero para solucionar esto es reconocer, hacer consciente que aquello sucedió y que es una emoción que le perteneció a mis padres por el duelo que estaban pasando. Yo particularmente, con un montón de gente que me acompaña desde hace años, mediante lo que son los tratamientos de Zen, esto nos da una ventaja muy grande, porque cuando nosotros hacemos estos tratamientos,
tenemos la posibilidad, mediante esa imposición de manos, de hacer lo que se puede llamar un reseteo, una armonización, donde las energías quedan separadas. Porque si bien desde el lado de la biodecodificación, decodificación, transgeneracional, esto es solo información que está en el inconsciente, cuando ahondamos un poco más el conocimiento chamánico, todo lo que es el conocimiento energético, sabemos que ciertas energías permanecen en nuestro campo. Entonces, al hacer el tratamiento se genera la armonización y la separación de aquellas energías que no nos pertenecen, aquellas energías de alguna manera heredadas que no nos pertenecen, y allí la persona tiene de nuevo ganas de vivir, tiene alegría de vivir, porque si hay una característica en estas personas es que carecen totalmente de la alegría de vivir, sonríen, pero en su ser más profundo siempre están melancólicas, hay nostalgia, hay tristeza. Desde el trabajo de biodecodificación se hacen cortes, hay cartas de duelo que ayudan enormemente a resolver este tipo de problemáticas. De todas maneras, esto no es accidente, esto es lo que tenía que suceder porque hay coincidencias de fechas muy particulares. Hoy justamente atendí en una consulta a una mamá donde su hijo nace en la misma fecha o muy cercana a la fecha de la muerte del abuelo del niño, o sea, del papá de esta mujer, ¿no? Y aquí había muchas características con respecto a esto. Yo los invito, porque sé que este tema genera muchas dudas, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, de que si ustedes quieren pueden consultar mediante los teléfonos que tienen nuestros, mediante lo que es mi Facebook, es Marcela Jaime, y si no, como Centro de Sanación Zen. No habrá ningún problema en responder esas preguntas. Ahora me gustaría leerles un poquito una información sobre lo que son los ataques de pánico. Me he encontrado con muchas personas en este tiempo, es algo que está como aflorando cada vez más, estos ataques de pánico. Una de las cosas que en los cursos Zen se va enseñando y se va compartiendo con la gente son técnicas para armonizarnos, para ajustar el sistema nervioso. Recordemos que esta sociedad donde estamos viviendo, todo es apurado, todo es rápido, hay muchísimo estrés, y donde hay estrés hay desequilibrio de nuestro campo magnético. Y si este campo magnético es desequilibrado, van a aparecer muchas otras cosas. Entonces tenemos que no intentar, porque el intento hace que no lo hagamos, sino hacer, organizar nuestra vida de tal manera que podamos vivir con más armonía, tomarnos tiempo, reflexión para nosotros mismos, meditación, disfrutar. Nos hemos olvidado de disfrutar muchas cosas porque el afuera nos demanda continuamente. Nunca va a llegar desde afuera el permiso de tomarnos ese tiempo, porque el sistema trabaja para todo lo contrario. Quiere decir que es una decisión nuestra y no un intento, una decisión armonizarnos, encontrar el tiempo para nosotros, para los seres queridos, para realizar aquellas cosas, aquellos sueños que tenemos pendientes. Todo es producto, más allá de que sea un ataque de pánico, una diabetes, un cáncer, un desequilibrio. Todos los desequilibrios tienen que ver con que desajustamos nuestro sistema nervioso, porque nos olvidamos de vivir en el aquí y en el ahora. Este hombre maravilloso, Edgar Tolle, cuando nos habla en su libro, en sus audios, del poder del ahora, y nos habla de adquirir, de volver a retomar este estado de presencia. Y este estado de presencia tiene que ver con estoy conectado con mi ser, estoy ocupado de lo que estoy haciendo, estoy sintiendo equilibrio en mi parte mental, dejo de estar tan metido en esta cabeza que nos lleva de un lado al otro, en estas emociones que nos llevan de un lado al otro, y adquirimos este estado de presencia.
una de las herramientas que nos otorga nos abre la puerta en realidad para adquirir este estado de presencia es la meditación. Y cuando digo estado de presencia no tiene que ver con que la mente solamente esté presente, tiene que ver con que nosotros estemos totalmente presentes. A partir de allí comienza una gran aventura que es la de disfrutar la vida desde un lugar totalmente distinto. Entonces, volviendo un poquito a lo que son los ataques de pánico, voy a compartir esta información con ustedes y ya en breve estaremos finalizando el programa, seguramente si Ariel autoriza, y Fede que está desde el otro lado. ¿Qué son los ataques de pánico? Los ataques de pánico son periodos en los que el individuo sufre de manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable de minutos o de horas. Los ataques de pánico generalmente aparecen de repente y pueden alcanzar una intensidad de unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo si la persona ha tenido el ataque desencadenado por una situación en la que no es o no se siente capaz de escapar. Experimentar un ataque de pánico es algo bastante terrible e incómodo e intenso. Es una experiencia que suele relacionarse con que la persona restrinja su conducta, lo que lo puede conducir en casos a adoptar conductas limitativas para evitar la repetición de la crisis. Quiere decir que nos vamos tal vez a encerrar en la casa, que vamos a no salir. Todo está dependiendo de la forma que tome este ataque de pánico. El trastorno puede desembocar en agorafobia por miedo a presentar nuevas crisis. Si se presenta una fuerte conducta de repulsión a estar con gente, al estar con las personas, que todo esto lo hemos escuchado nosotros, que entrar en los shopping, en los centros comerciales, tomar colectivos, a la gente se le hace sumamente estresante. Esto es un estado de hiperexcitabilidad neuromuscular y afectiva crónica. Se manifiesta por espasmos, hiperventilación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conflicto emocional puedo estar viviendo? Para comprender la profundidad de las causas de mis ataques de pánico es necesario entender primero lo que es una constelación esquizofrénica. De esto nos habla la biodecodificación. Como ya sabemos, un impacto emocional del cerebro y dicha área corresponderá siempre a un órgano o tejido específico dañado o que presente síntomas. El Dr. Hammer, quien hace este descubrimiento maravilloso en el año 70 y pico, él descubre de que aquel estrés muy fuerte que nosotros hacemos y que este estrés llega a una línea de superación de lo que nosotros podemos soportar, esto va a generar un impacto electromagnético en el cerebro que creará una diana y allí se va a focalizar el conflicto. En el caso de una constelación esquizofrénica, representará casi siempre que ha ocurrido solo un impacto emocional, que no ha ocurrido solamente un impacto emocional, sino que han ocurrido dos impactos emocionales específicos y de manera simultánea, afectando al mismo tiempo ambos hemisferios cerebrales. Pero no crean que por ser dos impactos emocionales simultáneos se impactan dos órganos, no tiene nada que ver con esto. La consecuencia de una constelación esquizofrénica no será un daño físico, sino un daño a nivel mental. Se va a presentar, por tanto, una alteración psicológica o una alteración de comportamiento, obviamente. Pues bien, ya con este principio claro, vamos a analizar cuáles son los dos conflictos emocionales simultáneos que necesariamente viví y continúo viviendo, dado que los ataques continúan. Los conflictos son conflictos de desplazamiento, más desvalorización, más opresión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Significa que deberé dar con el momento preciso
en el que yo viví algo aberrante, sucio, ruin, que me destruyó la vida, que me rompió por dentro, que me aterrorizó, para que yo presentara mi primer ataque de pánico. Obligadamente tuve que vivir una situación en la que me sentí muy poca cosa y a la vez presionada para disfrutarlo. Acá estamos hablando de desvalorización. Entonces, por lo general estas situaciones son más comunes de lo que parecen, pero la misma sociedad, la educación familiar tradicional, la religión y las creencias han influido de sobremanera para que sea más aceptado un ataque de pánico que una sucia verdad oculta. Para la mayoría de las personas es más fácil decir cosas como: a mi hija, que es muy nerviosa, pobrecita, le dan ataques de pánico, que decir: a mi hija la violó mi hermano y nunca hicimos nada en la familia, fue algo sin importancia. Entonces deberé tomar conciencia y recordar: si fui tocado o tocada, si fui violado o violada, si me obligaron a un acto sexual indebido, sexual, grupal, sexo con animales, observar a alguien teniendo sexo, etc. Si presencié un brutal asesinato y conozco al asesino, pudo haber violencia, golpes, gritos y yo tuve que callar. Pude haber sido amenazado o amenazada para no decir nada. Y como haya sido, fue algo que nunca superé, que nunca olvidé, que hoy por hoy me mantiene sufriendo ataques de pánico. Mi adversario sigue cerca, a veces lo veo, siempre lo veo, convivo con él, o bien el simple recuerdo de lo que pasó es el adversario, sigue allí. Entonces, biológicamente los ataques de pánico son una reacción en la que el cerebro manda la orden de no moverme, de angustiarme, de salir corriendo porque ha recibido nuestra emoción de peligro. Sea que el recuerdo de la agresión esté presente o sea subconsciente, el cerebro reacciona y ordena el ataque de pánico para intentar defendernos del agresor. En la transgeneracional y en el proyecto sentido, cuando hablo de proyecto sentido estoy hablando de esta gestación, debemos buscar la historia. Si todo lo anteriormente mencionado no corresponde a nuestra vida, ¿qué le pasó a nuestra madre durante el embarazo y el parto? Analizar a profundidad el tipo de parto en el que nacimos. ¿Por qué pudo ser un parto sumamente doloroso y difícil que nos haya impreso la orden de vivir con miedo a morir? Deberemos asumir que muy probablemente nuestra madre vivió algo de lo anterior, mientras nos estaba esperando e incluso pudo ser previo a embarazarse de mí. En este árbol genealógico deberé buscar las mismas historias, porque si no fue por proyecto sentido, necesariamente hay uno o varios dobles míos en el árbol que sí vivieron estas experiencias traumáticas y me están heredando dicha emoción. Historias de incestos reales, violaciones, asesinatos, historias de pedofilia, zoofilia, sodomía, violencia y o golpes en el embarazo. Entender que para que yo sufra ataques de pánico son necesarias estas historias ayudarán a comprender que si no es mi caso, es algo que no quiero, que no me corresponde y que ya no voy a permitir más. Y si algo efectivamente coincide con mi vida, deberé hablar, denunciar, compartir con alguien de confianza para sanarme y liberarme. Por eso conocer la historia de mi madre y de mi padre y del resto de mi familia es importante para mí, porque me permitirá dejar de ser la víctima de los ataques de pánico para convertirme en la responsable de mis propias emociones, liberarlas y continuar con mi vida plenamente. Aquí es donde yo siempre le cuento a la gente que le doy los cursos de Zen. Yo tuve la bendición, lo que fue para mí una bendición hace 17 años atrás, conocer a un maestro maravilloso que ya desencarnó, que nos entregó todo lo que es la enseñanza del Zen, y a través de esos tratamientos se ven rápidos resultados en estos estados de pánico.
No quiere decir que la biodecodificación y la decodificación y la transgeneracional sea el único mecanismo de resolver estas problemáticas. De hecho, la misma vida, el transitar por la vida, genera un aprendizaje para ir liberando todos estos conflictos. Desde el Zen, desde el Reiki y un montón de terapias que están llegando hacia nosotros y herramientas nos facilitan pasar por todas estas situaciones, superarlas rápidamente. Bueno, les mando un saludo a Claudia Luque, que acá nos está pasando mensajitos, me está haciendo señas Ariel. Entonces, también acá tengo una pregunta sobre lo que es el proyecto Sentido. El proyecto Sentido es, supongamos, para que una silla exista, primero fue el proyecto de alguien que la quiso fabricar, pero también esa silla tenía un sentido, el de sentarse. No me va a servir de cama la silla, porque el sentido de esto era sentarse, porque era una silla. Resulta que cuando nosotros, consciente o inconscientemente, somos gestados por nuestros padres, vuelvo a decir, consciente o inconscientemente, si el bebé vino sin que lo esperáramos, es una programación también. Inconscientemente, el matrimonio está generando esa vida. Cuando se produce esta gestación es porque hubo este proyecto de que viniera un bebé. Pero los bebés tienen un sentido. Cada bebé tiene un sentido. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las madres decir, voy a tener este segundo hijo para que acompañe al primero y no se quede solito? Voy a tener este hijo para que cuando sea viejita me cuide, y allí tendremos a ese hijo que nunca se casó, nunca hizo su vida y allí está cuidando a su madre. Cada hijo, cada uno de nosotros tiene un sentido, y yo esto es lo que les quería. Bueno, de todas maneras hemos pasado un poquito la información durante el programa. Este viernes estaré dando lo que es, facilitando lo que es un taller de sanando la gestación, porque nosotros desde ese momento de gestación, incluso 9 meses antes, hasta los 5 o 6 años, se graba un primer fractal de información que vamos a repetir el resto de nuestra vida hasta que podamos armonizar todas esas emociones, hacer conscientes los procesos. Centro de Sanación Zen. Calle Íñigo de la Pascua 3224. Barrio Jardín Espinosa. Córdoba capital. De las cenizas de Radio América Despierta, nace, Todos Somos Uno. Radio holística, esotérica y cultural. Programación las 24 horas del día. Programas en vivo, especiales, cursos, talleres, conferencias, transmisiones en vivo, terapias de sonidos, mantras, meditaciones y mucho más. Escúchala en la web oficial radiotodosomosuno.com o descargando las aplicaciones para celulares. Todos somos uno radio. Unidos por el cambio de conciencia mundial.